terminan las dos primeras fechas de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con un panorama totalmente inesperado en clave panameña. Quiero darte las buenas noches nuevamente a ti, Carlos, antes de empezar este video. Y antes de comenzar, quiero agradecer a los suscriptores que tenemos y a las vistas que hemos rompido el récord de vistas. Superamos el récord que teníamos y sé que no es fácil y es gracias a su ayuda y a su apoyo. Así que antes de meternos de lleno en lo que pasó, vamos a estarlo hablando por encima. Te quiero hacer una pregunta. ¿Y ahora qué? ¿A qué me refiero? Hablábamos antes en los videos de la previa que podíamos hablar de un 6 de 6 o un 4 de 6 incluso, que era buen negocio para nosotros, pero nos vamos con un 2 de 6, un panorama totalmente inesperado y no tanto lo inesperado porque no se haya ganado, sino por cómo jugó el equipo, sobre todo en el Rommel. Porque sí es cierto que tú ves a otras selecciones que para mí, por ejemplo, el día del partido de Costa Rica, me gustó mucho el Costa Rica en casa, aunque termina empatando, pero se le vio cosas a Costa Rica. A esta selección de Panamá, el primer tiempo fue totalmente inoperante. Y vamos a hablar más o menos en clave porque quiero hacerte la consulta, si es algo de los jugadores o es algo del técnico. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho en la previa aquí que queríamos ver a Harvey y a Godoy en la contención para liberar a Carrasquilla un poco. Vimos que entró Eric Davis por el Guti para la cuestión de los centros, pero el equipo en el primer tiempo fue totalmente inexistente prácticamente. La presión, no sé si los nervios, jugadores con experiencia, no puede ser que estemos jugando a este nivel en el este vendría siendo que el sexto partido de la eliminatoria comparando lo de la ronda de grupo, Por de ahí la sí. ronda 2. Ujú, por ahí puede Entonces, ser. si tú me mencionas que en uno de esos partidos de la ronda anterior jugamos bien, dime cuál. Entonces, estamos hablando de que ya está en la segunda fecha y no damos con el golpe de tecla en la eliminatoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? No puede ser que anotemos solamente un gol en 180 minutos. Un gol en 180 minutos. Probamos los cinco delanteros. Tomás Rodríguez, Waterman, Fajardo, Rose entró al final, el Puma, Bárcena, jugó Ismael Díaz, jugó todo el mundo. No fuimos capaces de meter ni un gol. Un solo gol metimos y de un contención que es Harvey. ¿Qué está pasando con la finalización? Tuvimos jugadas claras en el segundo tiempo. Todos remates fuera, desviados, feos, lejos. ¿Qué está pasando con la selección? Es algo solamente, se amachaca mucho a Christensen, pero yo culpo la parte de Christensen de que no podemos estar jugando a los centros. No podemos estar jugando a los centros de la selección seria como nosotros no podemos estar jugando así. Pero es cuestión más de los jugadores. Con ese cuadro del lunes no podíamos ganarle a Guatemala. Sí, y ¿qué tal? Buenas noches ante todo. Rey, sí se podía ganar, por supuesto que sí. No solamente ese, sino también el primero. Pero yo te lo voy a resumir en una sola palabra. Ansiedad. Es todo. Simplemente ansiedad. Porque yéndome a el tema de los disparos, que fue casi con lo último que tú estabas diciendo, si tú te pones a ver, analizar el tipo de disparos que, por ejemplo, los más claros que fueron hubo una de Fajardo, hubo una de Ismael, me parece que hay otra incluso de Bárcenas, pero en el primer tiempo. Si tú te pones a ver, analizar el tipo de disparos que ellos hicieron, era, por ejemplo, la de Fajardo, era la portería la tenía a mano izquierda y él, como si fuera un defensor, despeja la pelota no sé a dónde, porque la verdad no sé, no le encuentro explicación a qué fue lo que él quiso hacer. La otra es el cabezazo de Fajardo que saca muy bien el portero de Guatemala, le queda a Ismael solo, totalmente solo, tiene todo el mundo para bajarla, simplemente es tener tranquilidad y calma en ese momento. Y fácilmente la podía colocar, pero él, la desesperación y la ansiedad le hizo reventar la pelota también no sé a dónde. Entonces, ¿qué pasa? Mencionabas también el tema de Christiansen. Yo creo que Christiansen también se vuelve un poco prisionero también de la ansiedad que se estuvo viviendo en el estadio, porque estuvimos por allá
Y yo creo que el equipo empieza con una presión de más, porque, a ver, son dos cosas que llevaron a lo que pasó en el segundo tiempo y en el partido en general, que es cómo entra Guatemala al partido, dónde se te posiciona, qué es lo que busca Guatemala contigo, eh, porque, a ver, no quiero meterme tanto en la táctica como tal de qué fue lo que pasó, pero lo que hizo Guatemala como tal, porque lo hizo bien en el primer tiempo, fue básicamente jugar a ¿cómo se le puede decir? Como si fuera a una segunda jugada. Y en esa segunda jugada nos estuvieron ganando en los rebotes a nosotros. Que eso, cuando vas a ver también la postura de Guatemala y llevándolo un poco más adelante, van pasando los minutos, van pasando el tiempo y tú estás viendo de que no se te está dando. Y encima de eso, que te quería preguntar también, ¿cómo tú catalogarías, como si tú tuvieras que darle una descripción en una sola palabra al gol de Guatemala, cómo le darías? Porque para mí fue increíble. A ver, tiene su virtud, por supuesto que sí tiene su virtud, más que todo eh, se me olvidó, se me fue el nombre del jugador guatemalteco eh, que anota, tiene De su virtud, Santi. exacto, Santi tiene su virtud porque es más rápido, está más chispa y está ahí en el momento donde va el balón. Pero en todo el momento, por lo menos para lo que quería jugar Guatemala estuvo, digamos, en la parte ofensiva de Guatemala estuvo prácticamente anulado. Pero entonces, pero te va comiendo la mente de que no se te está dando el primer tiempo. Lo otro también fue el momento cuando Panamá estuvo atacando, que las dos líneas de cuatro que tenía Guatemala, las dos la ponían tan juntas que no había espacio para nada. Entonces, Panamá intentaba, que esa es otra cosa que, más que todo como una crítica, por decirlo así, si el equipo contrario está cerrado, tú tienes que ser más rápido tocando la pelota. Tratar de buscar los espacios, tocando la pelota rápido, y si no puedes entrar, pegarle de afuera. Nadie intentó pegarle de afuera. Nadie intentó tratar de buscar esos espacios. Te vas al primer tiempo con un 1-1, que bien, por decirlo así, aplaudo el tema de la reacción de Panamá, cómo reacciona, pero empiezas el segundo tiempo con los cambios. Guatemala ya no podía aguantar el ritmo, pero aún así la desesperación de ir minutos 60, 70, 80 minutos, que el partido se te estaba yendo, Guatemala estaba cerrado y tú no podías capitalizar la jugada. Yo creo que hay un tema grave de lo que es ansiedad, desesperación, porque no puede ser de que, o sea, si fuera un grupo que viene con un técnico que viene iniciando un proceso nuevo, por decirlo así, para estas eliminatorias, no te puedo decir que, ok, entendible, porque este es un grupo que ya viene de una eliminatoria para el de Qatar 2022. Y muchos de los jugadores que estuvieron para Qatar, eliminatoria de Qatar 2022, estuvieron con Bolillo que fueron al Mundial del 2018. Caso de Pumas, Puma Rodríguez, el caso de Aníbal Godoy, el caso de Murillo, el caso de Ismael, jugó muy poco, pero son jugadores que estuvieron en esa selección del 2018, jóvenes, pero estuvieron ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que llega el momento donde, ok, se han hecho las cosas bien en todo este proceso, pero cuando llega el momento de la verdad, las cosas no se te dio en el primer partido y no se te estaba dando en el segundo partido, llega un momento que tanto jugadores como técnicos sintieron el peso de la ansiedad en ese partido. Es lo que yo siento que pasó viéndolo en vivo en ese partido. Sí, en el partido de la previa contra Surinam hablamos de que Surinam era un rival a temer porque jugaba en casa y juega mucho mejor que para mí que El Salvador y que Guatemala, con todo respeto a Guatemala. Y lo vimos, fue a Salvador y ganó Surinam. Ujú. Pero Sí, te comentaba que a este Guatemala yo no le había visto nada en el partido contra El Salvador y en la Copa Oro tampoco, contra Panamá tampoco le vi nada, aparte de orden no le vi nada. exacto. Partido del día lunes, el primer tiempo, tampoco le vi nada. O sea, lo que estaban haciendo bien era ellos no dejar jugar a Panamá, que chapó por eso. Todas las jugadas que podían cortar, las cortaban, mataban el tiempo que tenían que matar. Normal cuando tú vas de visitante. Pero a este Guatemala, que no le ves nada, eso yo creo que es lo que le queda la incertidumbre a las personas para la siguiente fase, porque si te acabas de enfrentar a dos rivales inferiores a ti en el papel, y un Guatemala que no es el Guatemala
que todo el mundo cree y tú no le puedes ganar, ¿qué te hace pensar que sacarás los 6 puntos contra El Salvador y contra Surinam en la fecha, en la jornada 2? Hay que tener en cuenta que con todo esto que estamos hablando todavía dependemos de nosotros porque ganando los 4 partidos que quedan seríamos líderes igual, Sí, pero hay que ganarlos y como está claro. la cosa, creo que la gente no tiene esa motivación. Sé que cuando se esté llegando el momento de la segunda jornada, la segunda fecha FIFA, todo el mundo se volverá a enganchar a la selección porque es lo que nos queda, pero creo que demarcará mucho también el primer partido contra El Salvador. Cómo saldremos de ese partido contra El Salvador dependerá de lo que pasará en el Rommel también. Entonces, me comentabas el gol de Guatemala, un chiripón, chiriponazo total, chiriponazo, no sé cómo se le llamará en otro país, con todo respeto a mi gente de Guatemala, pero es un centro que meten, la desvía el jugador, no Es que sé es un quién, rebote, porque él ni siquiera intenta controlarla. Es un quiere rebote controlar. y justo Sí, le queda la queda pelota a Santi, porque lo suficiente para que Andrade no llegara a ese balón. un totalmente de chiriponazo. Y yo comentaba un poco en lo táctico, lo que sí no me gustó, aparte, yo creo que Christensen metió a los jugadores que tenía que meter. Ahí no le tengo nada que criticar a Christensen. Lo que sí me faltó fue el funcionamiento, que puede ser parte de la ansiedad. Pero sí no me gustó el segundo tiempo, que yo vuelvo y lo digo. Puma y Bárcenas no pueden jugar a pierna cambiada. Es mi gusto, es mi opinión. No he visto ningún solo equipo que triunfe con los extremos a pierna cambiada, a su pierna Natural. natural. No he visto ningún equipo, un solo equipo de fútbol de la historia que con sus extremos ha jugado a pierna natural y ha triunfado. Siempre tiene que haber uno con su pierna natural porque es el contraria, porque es el que va a enganchar hacia adentro. Entonces, si tú metes a Bárcenas y a Puma por su banda de pierna natural, le estás dando una invitación a Guatemala a decir, ¿qué es lo que viene? Centro, porque Bárcenas y el Puma, esa pierna solamente van a meter centro, ni siquiera van a enganchar para un remate de segunda línea, como tú lo mencionas, que el Puma lo hace muy bien, el Puma sabe enganchar hacia adentro y rematar, pero si hace el desmarque el Murillo apoyando a Bárcenas, 2 derechos, 2 diestros, y 2 zurdos, Eric Davis y el Puma por la misma banda, ¿qué estamos haciendo? Eso a mí no me gustó. Cuando cambias al Puma, sacas a Bárcenas. Entonces, creo que ahí debimos haber aprovechado más porque tenemos un sistema defensivo de Guatemala. Lo que te debe hacer el Puma y Bárcenas es abrirte las bandas y meter al lateral por dentro o el mismo enganche hacia adentro. No sé por qué nos empeñamos en jugar con los laterales a Es pierna que, natural. es No, que sí no se me... hizo. O sea, sí se hizo, pero el tema, ya te digo, el tema también fue el tema de la circulación de la pelota, porque, o sea, recuperábamos la pelota atrás y de una vez transicionábamos rápido. O sea, eso mató a Guatemala. Guatemala ya en el minuto 65, 70 ya no tenía fuerza para correr. Eh, Lo acabas de pero, mencionar. Minuto 65, 70 no teníamos fuerza para correr Guatemala. ujú. ¿Por qué demoras hasta el minuto 80 con 4 centrales, con 4 defensas Eso sí y puede dos ser contenciones? eso sí puede ser una crítica, porque eh, el tema es que, ok, Ismael no tuvo en partido. Ismael No, en no, no. todo momento no estuvo en partido. Porque, a ver, fue una buena idea el tema de poner a Ismael como media punta, sorpresivo, pero me gustó Lo hizo porque como el dice. equipo fue ofensivo, full ofensivo, retrocede a Carrasquilla, mete al Puma y deja a Bárcenas como interior, teniendo a Ismael como media punta. Diferente, me gustó porque era, ya te digo, y se notó, porque como de una vez el equipo comenzó a enchufarse, pero el tema es que al tener a Ismael ahí, Ismael, a ver, no es tanto de creación, sino vendría siendo como tipo un segundo delantero, o sea, porque no es su naturaleza, no es de darle fluidez en esa zona del campo. Entonces, eh, pero ya te digo, o sea, poblaba tanto Guatemala ese sector de central que se tenía que jugar por las bandas. Entonces, eh, al final, ¿qué pasa? Que sí demoró, siento yo, Christensen con el tema de Ismael, porque Ismael no estuvo en partido, Fajardo no estuvo en partido, muchos jugadores no estuvieron en partido, y ahí sí puedo dar la razón en el hecho de que hey, tú tienes que darte cuenta de que el jugador mentalmente no está. Cuando mentalmente no está, tienes que sacarlo porque él no está, no te va a rendir a lo que tú pides. Entonces, de hecho, mira, A mí para, el cambio ajá, de delantero por delantero me pareció horroroso. Fajardo por Tomasito Rodríguez.
si tú vas a jugar así o a meter centro, que es lo que estábamos haciendo, ¿por qué no metes los dos delanteros centros si es verdad que vamos a jugar así? O Fajardo, que es una de las fuerzas aéreas, que si bien es cierto, no remata bien a la portería, pero le bajó un balón a Harvey de oro, que Harvey incomprensiblemente también lo vuelve a fallar, como en el partido de ida a Andrade. Pero creo que ahí estaba la clave. Mete a un jugador ágil como Tomasito Rodríguez al área, junto con Fajardo a pelear con los centrales. Sí, porque Hagamos algo diferente. Saca un Tomás agarró defensa. la banda. Exacto. Entonces, creo que algo diferente a lo que los últimos minutos del partido, antes de llegar allá, que no hemos tocado eso para el Pero es momento, que, ¿qué más de no, diferente? Porque, o no sea, vi una jugada desesperada. No vi ni un central yendo a cabecear. Vamos a meter balonazos al área. Ya algo tiene que salir del gol. Tampoco vi esa reacción como lo hace, no es igual, como lo hace el Madrid con Sergio Ramos en su época, el Barça con Araujo. Vamos a meter centros si nos estamos quedando con un punto solamente. Hay que hacer algo. No podemos esperarnos a ver qué ocurra con el toquitoque sabiendo que no lo hemos hecho en todo el partido, no lo vamos a hacer en 5 minutos. sí, puede ser, puede ser. Eh, Dos cosas para por lo menos ya ir, porque, o sea, tres cosas. Eh, Porque queremos también ver un poco el tema de cómo queda todos los grupos, los tres grupos. Eh, Va a ser complicado, por lo menos lo que viene, porque hay que ver cómo evolucionan los jugadores en estas 4 semanas que se vienen antes del partido contra El Salvador. Eh, Sacó información Edgardo Vidal el día de hoy en el programa La Candela en RPC, el tema de que la Federación Panameña se iba a reunir esta semana con el grupo técnico de Thomas Christensen, todos ellos para ver qué es lo que está pasando. Dice él, mencionaba él que su información que esas reuniones se suelen hacer cada vez que termina un campeonato, tipo Copa Oro, por ejemplo, Copa América o una ronda de X clasificación. Se suelen reunir para ver temas, por decirlo así, generales, pues cómo fue el rendimiento del equipo. Ta, ta, ta. Según Edgar Vidal, para esta semana se van a estar reuniendo. Lo otro, de ese mismo programa, eh, la periodista Melissa Gallego mencionaba algo muy importante que desde que inició este canal de YouTube en, Sin Comentar a Límites, hemos estado diciendo el tema de, por supuesto no en contexto de selección de Panamá, pero sí a nivel general de la importancia que tiene la mente en el fútbol. Que hay una frase que me gusta mucho, que siempre la digo también, lo de Jorge Valdano, de el fútbol es un juego mental en el que sus herramientas son los pies. Ella mencionaba de que eh, va a ser necesario un psicólogo deportivo para esta selección porque no es posible que se te den las oportunidades y fue tan obvio la ansiedad que se desbordaba en el equipo que no era capaz de bajar la pelota, tener la calma y rematar hacia portería. No era capaz de hacerlo. Eh, Es como lo mencionas, mucho con un tercer proceso eliminatorio ya, que no son nuevos en este tipo de exacto, partidos. exacto. Entonces, eh, yo creo que va a ser importante eso, ver cómo se maneja ese tema mental, esa ansiedad que tiene el equipo. El equipo de Thomas Gilnason mandó un mensaje por redes sociales dándole ánimo a la selección como que todavía es posible la clasificación. Me parece bien, la verdad, pero ya te digo, son cosas que, perdón, quedan a deber. Eh, para ir ya metiéndonos en otro tema, en el tema por general, de cómo quedó todo el tema de los grupos. Antes de eso, vamos a estar profundizando en el canal de TikTok, en la cuenta de TikTok, perdón, en el canal de TikTok vamos a estar profundizando más el tema de qué fue lo que sucedió en este partido en Panamá y Guatemala, eh, qué se hizo, qué se dejó de hacer y qué hizo Guatemala para robarle esa calma a la selección de Panamá. Por supuesto, todos sabemos del tema de la efectividad, que fue un gran factor en este partido, pero ¿qué fue lo que pasó en este partido? Vamos a estar profundizándolo más a aquel que quiera irse, darse una vuelta allá y escudriñar, por decirlo así, qué fue lo que pasó.
Así que mientras tanto nosotros vamos avanzando acá en el tema de, ok, el grupo A entonces queda Surinam sorpresivamente a la cabeza, El Salvador con ese colchón del partido ante Guatemala como segundo, nosotros tercero, último Guatemala. Rapidito, para lo que se viene. Vamos a dar un pantallazo porque por supuesto vamos a estar profundizando cada vez que se vaya acercando la semana, pero ¿qué deja esto para lo que viene? Por supuesto, para Panamá, ganar y ganar. No hay de otra. Pero, ¿qué se viene? ¿Qué ves en el primer partido, por ejemplo, Guatemala-Surinam, visitando a Surinam? Yo creo que para Panamá es importante ganar todos los partidos que vienen, pero si no me equivoco que matemáticamente creo que un empate todavía no nos queda un empate con un empate todavía no estamos eliminados, pero sería un empate de tres, de cuatro partidos, o sea, que por mínimo hay que ganar tres para asegurar mejor cuatro, ¿no? Ganar los cuatro, pero es complicado para Panamá lo que se viene por el tema de ganar y ganar, pero para mí yo creo que la ventaja será los partidos directos entre Guatemala y Surinam. Para mí creo que ese es un punto que tenemos que aprovechar porque vimos lo que es capaz de hacer Surinam. Creo que Surinam, si no baja el nivel en casa, puede sacarle el triunfo a Guatemala, puede sacar el triunfo y no sé si nos conviene o no, porque Surinam es el que está ahorita arriba de nosotros, está de líder. Yo creo que más lo que nos conviene es un empate, por ahí que Guatemala Sí, ensucie el estoy de partido acuerdo. o que lo gane, ¿por qué no? Siempre y cuando nosotros ganemos, estamos hablando desde que Epa, del punto ahí el de tema. ganar, porque con el triunfo de El Salvador haríamos cinco, es malo adelantarse a las cosas, pero es lo que nos toca, haríamos cinco y Guatemala entonces haría cuatro si le gana al Surinam y dos si empata con Surinam. Entonces creo que lo más probable, lo más posible es el que gane Surinam, pero yo creo que el empate O sería lo no, perfecto para. no sabemos. No Acá sabemos. todos decíamos Eh, Panamá, Guatemala y mira lo que pasó. un dato interesante, los equipos locales no han ganado en este grupo. Sí, una No ganó, locura. no ganó Surinam en casa, no ganó El Salvador, no ganó Guatemala, no ha Qué buen ganado dato. Panamá en poco. Qué buen dato. Habrá que ver también El Salvador, entonces, ¿qué pasa? Me parece, a ver, lo vi fue por Fernando Palomo, más que todo como en Twitter, ahora ex, como que más que todo como querer mover el concierto hacia otro lado para que se puedan jugar los partidos en el Cuscatlán. No sé cómo vaya a quedar eso, si es que es como algo que se está moviendo allá, no lo sé. Si nos pueden escribir desde El Salvador sería buenísimo para saber qué está sucediendo allá, como si es que se está moviendo realmente eso. Va a ser Perdieron, importante. ¿Cómo? perdieron el Cuscatlán con Surinam, así que Sí, pero es un factor fue un jugar poco en mal. el Cuscatlán, por lo menos Sí, para sí, nosotros. es Eh, diferente. Así que va a ser importante. A ver, todos se están jugando todo. Guatemala, importantísimo lo que vaya a hacer con Surinam. Y nosotros, independientemente de lo que pase allá, nosotros tenemos que sacar el resultado sí o sí contra El Salvador. Ya no podemos eh, fallar más. En el caso del grupo B, creo que es bueno, creo no, ahí están los números, ahí están los resultados. Jamaica, el único equipo de entre los tres grupos que pudo sacar los 6 puntos, los 6 de 6 ante Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas, que tiene 0 puntos. Yo creo que ya Jamaica prácticamente encaminado porque el segundo tiene 4 puntos, 2 puntos por demás tiene Jamaica. Yo creo que ese grupo es el más encaminado. No sé tú qué Sí, dices, ¿cómo lo ves? como bien está haciendo Bermudas, creo que a los dos le han ganado, Bermudas Jamaica le metió cuatro o tres, creo, a 4. Bermudas Ujú. y Curazao también, entonces creo que Bermudas es el comodín y ahí estará la lucha entre un Jamaica que nosotros le ganamos en la Copa Oro y mira, en este momento está líder del grupo con seis Exacto. y nosotros con dos, pero bueno, así es el destino. Sí, y a ver, va a ser para más adelante esta pregunta que se me acaba de ocurrir. Podemos hacer un video para detallar más sobre eso. Que hablábamos Sería sobre, hicimos un video sobre el grupo de la muerte. Yo defendía que este podía ser el grupo B, el grupo de la muerte,
posiblemente lo parejo que puede estar para esta fecha los cuatro equipos del Caribe, pero viendo el grupo A y el grupo C, está de muerte los dos grupos. Ya metiéndonos entonces en el grupo C, el último, que yo pensaba en este grupo, con lo que pasó en estos dos partidos, es como, para mí, yo lo siento así, no sé, tú qué me dirás y los que nos ven, que para mí yo lo veo estos dos partidos como un preámbulo para lo que se viene en la fecha de octubre con ese clásico centroamericano entre Honduras y Costa Rica. Costa Rica con 2 puntos, Honduras con 4 puntos, Costa Rica empatado con Haití, Nicaragua con 1 punto. Totalmente parejo ese grupo, increíblemente, que va a ser ¿El ese... eh, ajá. partido de octubre es en Honduras o en San José? Ya te digo, lo tengo aquí. Va a ser en San Pedro Sula, lo más seguro. Va a ser en Honduras. Honduras Partido, recibe a Costa Rica. porque Honduras sacando un triunfo en ese partido haría 7. Wow. ¿Cierran la jornada o son el primer partido de las dos fechas? Ya te digo, jugarían, creo que es la primera fecha. Jugarían el 10, perdón, el 9 de octubre. Creo que es un día antes de nosotros, me parece. Partidazo. Partidazo donde se van a estar peleando esa primera plaza desde ya. Por eso te digo, estos partidos fue como un preámbulo de lo que se viene para la fecha de octubre. Ese grupo está candela, el de nosotros ni se diga. Así que podemos debatir más adelante realmente cuál es el grupo de la muerte ahora que han iniciado los dos primeros partidos. Así que no sé si quieres, Me porque gustó ya se nos... ah, te comenté que me gustó el equipo de Costa Rica contra Haití ofensivamente. Creo que los delanteros de ellos, si tuviésemos el mediocampo de nosotros con los delanteros de ellos, seríamos un equipo explosivo porque los tres, lo que es Vargas, Martínez y Ugalde, son un Manfred, super verticales, tremendo. explosísimos. Lateral derecho de ellos también. Se les salió el partido de las manos después de un 2-0. Increíble, Increíblemente. increíble cómo se les Y sale a el base de partido golazo. a base de golazo. Iban perdiendo incluso un 3-2 a falta de 5 minutos. Entonces creo pero bueno, no hemos llegado al punto de ellos de que muchos en la grada gritaban piojo de dimisión. Y no, espero no llegar a ese punto en la jornada 2 apenas de eliminatoria. Y yo creo que dentro de todo el enojo que nosotros tenemos confianza en los jugadores. El tema es falta ver si ellos mismos confían en ellos, porque el post partido hablaba mucho Murillo, Carrasquilla, Bárcenas, vamos a salir adelante, esto lo vamos a ir al mundial, lo vamos a sacar adelante, pero a la hora del partido hay que hacer los goles, si no hacen los goles, Claro. estaba viendo la Costa Rica que se puede meter como mejor segundo si hace un par de puntos más por la diferencia de goles. Lleva 4 goles anotados y 4 en contra. Nosotros llevamos un gol solamente. Ujú. Exacto. Hasta en Exactamente. eso está sucediendo. Todo está influyendo. Sí, lo dijiste, para nosotros fue como un balde de agua fría. Eh, no se nos dio, por lo menos lo que teníamos presupuestado, 4 o 6 puntos. Pero bueno, esta es eliminatoria, esto es dificilísimo, totalmente distinto. Nadie te va a dar nada, así que por lo menos de parte de nosotros toca levantar la cabeza, apretar fuerte la mandíbula y seguir adelante. Así que Apoyando, eh, seguir apoyando, yo creo que es la clave. En vez de criticar mucho a los jugadores en las redes, porque aquí lo podemos hablar en el canal, en frío, ya con la cabeza tranquila, pero se le da mucho palo a los jugadores en las redes sociales también. Yo creo que nadie sale al campo queriendo perder o empatar o hacer un mal partido, pero la ansiedad te puede muchas veces. Y yo creo que nada, nosotros tenemos que seguir adelante hasta que no estemos eliminados. Después que nos eliminen, podemos criticar y decir fuera, Christensen, fuera, Puma, fuera, Murillo, fuera el que sea. Pero mientras estemos en carrera, yo creo que el equipo tiene que apoyar más que nunca el país. sí, así que bueno, nosotros nos estamos despidiendo, no sin antes, por supuesto, felicitar a los guatemaltecos, bastantes guatemaltecos en el estadio, felicitarlos por el buen partido que hicieron. Eh, Lucharon hasta lo último, creo que merecido el punto, más por todo lo que nosotros fallamos. Por lo... Una pequeña pregunta para Ajá. cerrar. ¿Crees que la celebración de Guatemala era por haber sacado un punto o por no dejar sumar a Panamá?
Creo que el punto para ellos era importante. Necesitaban reengancharse. Así que bueno, felicidades a nuestros amigos chapines. Nosotros nos estamos despidiendo por acá. Así que, y lo otro también, igual, terminar también diciendo gracias también por todo el apoyo en estas últimas semanas, en el apoyo que nos han estado dando. Nosotros acá seguiremos con más, analizando de todo, por supuesto. Y bueno, nos estamos despidiendo. No sin antes también recordarle, darle like, suscribirse y comentar también qué les pareció en estas primeras dos fechas de los tres grupos: Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, cómo le fue en su partido, Nicaragua también. Así que nosotros nos estamos despidiendo y nada, hasta la próxima y nos estamos viendo.